Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de educación tributaria paso a paso. Hoy vamos a seguir con el tema porque recibimos muchas llamadas ante los hechos que hemos mencionado en el programa anterior. Y recuerde que si usted se perdió el programa anterior, lo único que debe hacer es en YouTube Educación Tributaria Paso a Paso, suscribirse y podrá ver todos los programas. Ahí, el programa anterior, estuvimos hablando de las responsabilidades del contador en lo que es justamente las rectificativas. Y había mencionado dos hechos que dieron una lluvia de observaciones. Este primer hecho, la SED incluye en el sumario a representantes legales declarados en la información del RUC. Y ahí es donde muchos profesionales contadores dijeron, ahora yo voy a ser instruido en el sumario. Es así. Y eso todavía es poco, porque justamente como vamos a comentar en este encuentro, 17 de mayo, Diplomado Internacional en Responsabilidad Tributaria y Empresarial, con nuestro primer exponente, Adolfo Iriarte, en Argentina ya le viene un embargo preventivo de a quienes figuran en la lista de representantes ante el RUC. Por eso, esos cargos pueden tener responsabilidad civil, tributaria y penal. Y hoy quiero compartir con ustedes esto. Uso de facturas que son falsas, que no existen los proveedores, que fueron compradas, pero ya con los casos resueltos en contra del contribuyente. Mire, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjese, todo esto son casos recientes de febrero, marzo y abril, donde se empiezan a justamente resolver por parte del Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de analizar la responsabilidad del contador, la responsabilidad del contribuyente, la responsabilidad del representante legal que han sucedido. Por eso, nuestro programa se llama hoy Uso de facturas falsas, casos resueltos en contra del contribuyente. Incluso vamos a ver, ni siquiera que no hay, cuando hay perjuicio fiscal, lo mismo. Si existió dolo, existe responsabilidad. Y ustedes no se imaginan lo que es la aplicación de multas, porque son casos del 2010, 12 o 15, porque empezaron hace bastante tiempo y hoy las multas son pero muy grandes. Si aún no nos sigue, recuerde que Nora Ruotti, figura pública, está guardando me gusta para tener justamente para estar informado de estos temas. Y por supuesto en YouTube. Este programa es presentado gracias a los auspicios de la Facultad Fotrien, líderes en educación de posgrado en las áreas tributarias, contables y empresariales, que está convocando a contadores, asesores, abogados, escribanos para la maestría en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo, jueves, viernes y sábado, donde justamente tratamos este tema, y al Diplomado Internacional en Responsabilidad Tributaria, Penal y Civil. Y vamos ya a ver el primero de los casos. El caso de que la factura es real, pero si quedó, el proveedor se quedó con el IVA y no ingresó. Y el exportador o los transportistas o los que la ley determina como o denomina como
contribuyentes asimilables a los exportadores, se presenta a solicitar la devolución del crédito fiscal. Y la SED toma la postura: yo no te voy a devolver porque yo le pagué a Rubén y Rubén no ingresó el IVA al fisco. Yo digo, no es mi responsabilidad. Yo le pagué a Rubén, Rubén existe. Señor subsecretario, vaya usted a reclamarlo porque conoce quién es el incumplidor. Y el incumplidor no soy yo. Esos casos, la mayoría, recupero de IVA, crédito fiscal del exportador y asimilables de proveedores que se llaman de proveedores omisos o inconsistentes, esos sí, durante el 2007 y 2008, el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia alegan que si se tratan de compras reales, si se tratan de pagos reales, el contribuyente no es responsable por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de su proveedor. Pero sin embargo, es responsable si el proveedor no existe, si no existe la posibilidad de que se preste ese servicio, si la factura es falsa, y falsa significa son de empresas fantasmas, que es otra cosa, son de empresas fantasma que no existen. Vamos a uno de ellos. Este es un consorcio. El consorcio fue objeto de una fiscalización que le impuso ajustes fiscales de IVA y ajustes fiscales de IRASIS y una multa de defraudación del 200% por haber utilizado facturas falsas que documentaron operaciones inexistentes. Puede ser que ese contribuyente exista, pero la operación no existió. Es como que me digan a mí: Nora, factúrame por favor un servicio de auditoría, 500 millones de guaraníes, y yo te voy a pagar tu renta personal 50.000 millones y te voy a pagar el IVA, pero vos facturame. Y resulta que existo yo como persona, existe la factura, pero no existe el informe de auditoría que el supuesto contribuyente pagó 500.000 guaraníes. En ese caso la factura es real, se pagaron los impuestos, pero ¿qué pasa? El servicio no existió. Esto para seguir comentando este caso específico. Sin embargo, el fisco verificó: esta empresa proveedora no tiene activo fijo, no tiene infraestructura, no tiene ni siquiera empleados inscritos en el IPS, que es uno de los elementos importantes para determinar si esto existe. Y me dice que realizó un servicio de reparación en las máquinas de mi empresa y no tiene maquinarias para realizar el servicio en el que consta y que está detallado en las facturas. Cuando la SED notifica al contribuyente y le dice: quiero saber las operaciones que has tenido con esta y esta empresa, el contribuyente dice: ay, me pillaron, justo son esas facturas que pusimos para pagar menos impuestos y me juraron que estaba todo legal y me salió 30% y ahora, ¿qué hago? Va al asesor y el asesor le dice: rectificar rápido y te vas a librar de cualquier contingencia. No. En este caso, el consorcio rectificó las declaraciones juradas de IRASIS y de IVA, pero una vez realizados los controles
cruzados y la intimación. Pagó el impuesto, pagó el IVA, con la multa, la mora, los intereses, todo, y pensó que se solucionó ahí el tema. Rectificó su liquidación de impuestos, que vino de los últimos 4 años, y pagó todo. Estaba tranquilo en su casa hasta que luego del proceso de fiscalización y concluido el sumario administrativo, le dice: me pagaste el impuesto, pero te falta pagarme el 200% de multa. Ay, el contribuyente, ¿qué hace? Pero si ya pagué 600 millones de guaraníes de impuestos con intereses, multa y recargo, ahora me pedís que pague 200%. Es decir, voy a terminar pagando 3 veces. Y vamos a ver cómo resuelve el Tribunal de Cuentas. ¿Qué le parece si a la vuelta del corte analizamos? Pero le advierto, respondió en contra del contribuyente. No se libró. Por eso, mucho cuidado con la utilización de facturas falsas con proveedores que supuestamente existen, pero que fueron creados, empresas fantasmas, porque es muy fácil de descubrirlo. Esto y mucho más a la vuelta del corte. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruotti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra. ¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra. Renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra. Manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1. 3 libros, 2 oportunidades. 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3. Pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Promoción limitada a las primeras 100 unidades por todo el mes de marzo. Envío sin cargos a todo el país. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Y bien, continuamos aquí en Educación Tributaria, paso a paso, analizando estos temas, pero recomendamos profundizarlos. Para eso, los libros recomendados del mes son el Manual del Impuesto a la Renta Empresarial, obra recién lanzada, en donde en el tomo 1 solamente se analiza en todo esto el artículo 1 al 5. Y el tomo 2, que tiene 400 páginas, renta bruta, renta neta, gastos deducibles y no deducibles, y tocamos estos casos que estamos analizando así, recientes, marzo del 2018. Bueno, ¿y qué pasó con este caso? Vamos a analizar. La parte actora dijo: ¿yo por qué tengo que pagar además defraudación? Y como no podía defenderse, ¿cómo defenderse si la empresa no existía? Se comprobó, la SED comprobó por todos los medios que la empresa no existía, y entonces lo único que siempre hacemos los abogados es decir: si no tengo la razón, busco la deficiencia formal, que son los errores que puede cometer la subsecretaría en el procedimiento. El Tribunal de Cuentas, por unanimidad, resolvió que no importa que el contribuyente haya pagado ya el interés, la multa, la mora y todos los accesorios a la obligación principal, no importa que haya pagado el impuesto. Hubo una
defraudación. La defraudación puede ser penada de 100 a 300% del impuesto dejado de pagar. Y dice, perfecto, has pagado el impuesto, me debes la multa. Y nos enseña que ese procedimiento está correcto. La SED tiene el derecho y digamos la obligación también de hacerlo porque dentro de lo que es el procedimiento administrativo está establecido que posteriormente se va a calificar. La enseñanza, el contribuyente tiene que probar por todos los medios necesarios que ese gasto era real, que ese gasto era necesario, que ese gasto fue prestado. Y en la defensa de un procedimiento se tienen que utilizar todos los argumentos. Al no haber utilizado argumentos, porque los argumentos no existen, porque cómo decir que se prestó ese servicio, corresponde hacer lugar y el contribuyente debe pagar defraudación bajo la óptica del derecho tributario y sin perjuicio de que el caso va a continuar en otra instancia. Eso era un consorcio. Otro caso, pusimos nombres ficticios parecidísimo. Juan Pérez fue fiscalizado, constató que la misma declaró montos que no reflejan la realidad de los hechos y obtuvo IVA, crédito fiscal y gasto deducible. El contribuyente no pudo presentar nada porque era falso, de falsedad absoluta y no podía demostrar que esos servicios fueron prestados, se allanó y la misma cosa. El Tribunal de Cuentas dice, se allanó, pero eso vos pagaste el impuesto, pagaste el interés, pero luego viene la calificación de la conducta por defraudación y en este caso también le aplicó el 200% por haber utilizado facturas falsas que documentaron operaciones inexistentes. Por otro lado va la causa penal. Entonces, el Tribunal de Cuentas, en otro caso también, ajustes fiscales por utilización de facturas que documentan operaciones inexistentes, otro caso. Y la mayoría de ellos se relacionan con el famoso caso penal en donde Centurión Carmona y otros inventaron una gran cantidad de empresas que se dedicaban a solucionar el problema de los contribuyentes creando empresas fantasmas. Y todo ello al requisar la computadora de donde se realizaban los ilícitos, aunque se haya borrado en el disco, aparece quienes compraron esas facturas. Y muy fácil, todo esto, se fijan que son muchísimas ahora, todos estos fueron llamados a rectificar, por lo tanto, todos los clientes de Enrique Centurión Carmona y otros hechos punibles justamente fueron imputados. En este caso, un contribuyente fue fiscalizado por la SED a raíz de dos casos. Primero, no ingresó una factura por la venta de un inmueble. Ahí defraudó por omisión. Esa venta de inmuebles debía pagar IVA y esa venta de inmuebles debía entrar en el circuito del IVA y esa venta de inmuebles debía también pagar la renta empresarial. Pero además de no declarar dicha venta en el proceso de fiscalización, también se fueron por esa factura, pero encontraron las famosas facturas de las empresas relacionadas con Miguel Carmona, en donde se saben ya que de hecho son falsas, y declararon gastos deducibles inexistentes
documentadas con proveedores que no existen. Es decir, el reclamo fue doble, la infracción fue doble. Por un lado, dejé de declarar un ingreso y por otro lado, utilicé como gasto deducible una factura inexistente. La mayoría de los contribuyentes se allanaron a la demanda, presentaron la rectificativa, pagaron el impuesto, pagaron la multa y después de un tiempo le vino defraudación. Y en este caso, el contribuyente alega, no hay defraudación. No tienen por qué aplicarme la conducta de defraudación porque si yo hubiera presentado esa mi declaración de IVA, lo mismo tenía IVA crédito a mi favor y el saldo que yo adeudaba al fisco es cero. Por lo tanto, no importa que yo defraude, entiende el contribuyente, si mi saldo a pagar me va a dar cero. Es decir, yo voy a rectificar y mi saldo a pagar me va a dar cero. Y el tribunal le dice, le cuestiona a la SED que le haya aplicado multa sin que exista un impuesto, una deuda de impuestos por IVA en los periodos señalados. Y dice que es arbitrario y que se va a resolver por el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué dice el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas dice, no señores, en el proceso penal es el que se necesita que esa declaración falsa cause un perjuicio al fisco. En el proceso administrativo nos regimos por este libro, la Ley 125. Y acá eso está tipificado como defraudación porque mentiste en tu declaración y mentiste por omisión y mentiste por acción. Omitiste declarar un ingreso grabado y declaraste una factura de un proveedor que no existe y que compraste del grupo que se está investigando, denominado Mega Evasión, que mencionamos anteriormente. Bueno, esto, aquí ustedes tienen nuestra base de datos jurídica tributaria. Justamente estos son los comentarios que estamos haciendo a las sentencias que salieron que se dictaron en el 2018, bien recientes. Recomendamos que bajen los libros de la tienda online y que aquí mismo puedan suscribirse a YouTube Educación Tributaria Paso a Paso. Esta base de datos se encuentra incluida dentro de nuestra herramienta investigativa de la Facultad Potrian. Recuerde, aún están iniciando nuestras maestrías segunda convocatoria en las sedes habilitadas por el CONES, Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Aguardamos su inscripción ahora que ya presentó su balance. ¿Por qué? Porque el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Y además, si no conocemos las responsabilidades que asumimos como contribuyentes, como directores, como contadores, como gerentes, como apoderados, podemos encontrarnos con casos tan amargos como este. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios lo permite, en nuestra próxima entrega de Educación Tributaria Paso a Paso. Atención, jóvenes egresados. ¿Por qué seguir una carrera tradicional cuando le ofrecemos la tecnicatura que tendrá trabajo en forma inmediata y con la posibilidad de financiar sus estudios y pagarla recién cuando tenga trabajo? Técnico superior en contabilidad digital y tributación. Es el perfil requerido por el mercado, con la seriedad que caracteriza al grupo empresarial. Nora Ruoti, aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura. Informes al 021-660-088. Recuerde, financiación de sus estudios que lo paga cuando consiga trabajo.